El avión estaba quieto en la puerta 12 del aeropuerto de Madrid-Barajas, sus motores zumbaban suavemente mientras los pasajeros abordaban. Era una tarde ocupada de finales de marzo, de esas en las que el aire olía levemente a combustible de avión y a flores primaverales de los campos cercanos. El vuelo al aeropuerto de Barcelona El Prat estaba casi lleno, filas de viajeros cansados, turistas emocionados y personas de negocios elegantemente vestidas llenaban la cabina. Los compartimentos superiores se cerraban con un clic, y el murmullo de las voces se mezclaba con el crujir de abrigos y bolsas. Afuera, el sol descendía, proyectando largas sombras sobre la pista. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte al canal para ayudarme a seguir trayéndote más grandes historias. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo y quédate hasta el final para saber qué sucede después. Tu opinión realmente me motiva a seguir recopilando más historias conmovedoras y significativas. No te lo pierdas. Esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma en su máxima expresión. En la cabina de primera clase, Lucía Fernández se acomodó en el asiento 1A. Se movía con una gracia silenciosa, sus dedos rozaban el suave reposabrazos de cuero mientras ajustaba el pañuelo de seda alrededor de su cuello. Su oscuro cabello estaba recogido con pulcritud, y su blazer a medida hablaba de dinero y poder sin necesidad de gritarlo. No tenía prisa, volar era tan normal para ella como respirar. Otro día, otro viaje, otro trato por cerrar en una vida construida sobre paciencia y control. Alcanzó el menú de a bordo, hojeándolo con calma, sus afilados ojos marrones escaneando las opciones. El zumbido de la cabina se desvanecía en el fondo para ella, lo había hecho demasiadas veces como para que le importara el ruido. Lucía no era cualquier pasajera, aunque la mayoría de las personas no lo notarían con solo mirarla. Ella era la dueña de esta aerolínea, cada avión, cada asiento, cada uniforme. Pero no lo ostentaba. No lo necesitaba. Un poder como el suyo no necesitaba reflectores, simplemente existía, esperando el momento adecuado para mostrarse. Por el pasillo, Sofía Morales avanzaba con pasos rápidos y firmes. Su uniforme azul marino estaba impecable, sin una sola arruga, y su postura era recta como una regla. Se movía como alguien que sabía que estaba al mando, y lo estaba. 10 años como azafata le habían enseñado a dominar una cabina. Había trabajado duro para ascender de clase económica a primera clase, ganándose cada insignia en su manga. Su oscura coleta se balanceaba levemente mientras se detenía en cada fila, revisando cinturones de seguridad, ofreciendo sonrisas, asegurándose de que todos se sintieran atendidos. Su voz era firme pero suave, del tipo que hacía que la gente escuchara. ¿Le gustaría una manta, señor?, preguntó a un hombre con traje gris, con un tono cálido pero profesional. Él asintió, y ella se la entregó con una sonrisa ensayada. Cualquier otra cosa, hágamelo saber. Siguió adelante, sus tacones resonando suavemente contra el suelo. A Sofía le encantaba esta parte, la rutina, el control. Ella decidía quién recibía más atención, quién obtenía un simple gesto, quién disfrutaba del mejor servicio. Era su mundo, y ella lo dominaba. La sección de primera clase era su reino. Al cruzar la cortina que la separaba de la clase económica, su sonrisa se ensanchó apenas un poco. Aquí se sentaban las personas importantes, aquellas con dinero, estatus o ambos. Su voz se suavizaba en esta zona, se inclinaba un poco más, se aseguraba de que se sintieran especiales. Todo era parte del juego. Ofreció una copa de champán a un empresario con traje de rayas, riendo levemente ante su broma sobre el clima en Barcelona. Disfrute su vuelo, señor, dijo, moviéndose al siguiente asiento con el mismo encanto. Entonces llegó al asiento 1A. Sus ojos se posaron en Lucía, y algo cambió. Su sonrisa no desapareció, pero se tensó, como una cuerda estirada demasiado fuerte. Lucía estaba ahí, tranquila e inmóvil, su pañuelo capturando la luz de la ventana.
No levantó la vista de inmediato, su atención aún en el menú que tenía en las manos. Sofía se detuvo, un segundo demasiado largo, su mirada recorriendo el blazer de Lucía, su pañuelo, la manera en que se acomodaba tan cómodamente en el mejor asiento del avión. No hubo saludo, ni un bienvenida a bordo, ni el tono suave que había usado con los demás. Solo silencio. La mente de Sofía trabajó rápido. Había visto pasajeros como esta antes, bien vestidos, silenciosos, actuando como si pertenecieran ahí. Pero algo en Lucía no encajaba con su imagen habitual de un VIP de primera clase. Tal vez era la forma en que no exigía atención, no exhibía un reloj ostentoso ni daba órdenes con brusquedad. O quizás era otra cosa, algo que Sofía no podía nombrar del todo. Fuera lo que fuera, la hizo dudar. Sus labios se apretaron en una fina línea, y asintió con un gesto breve antes de seguir adelante, actuando como si no hubiera notado a Lucía en absoluto. Lucía no reaccionó. No tenía que hacerlo. Había sentido esa pausa, había visto ese destello en los ojos de Sofía. No era nuevo para ella. Con los años, había aprendido a detectarlo, el juicio rápido, el sutil cambio en la forma en que la gente la trataba. Casi podía escuchar los pensamientos corriendo por la mente de Sofía. ¿Realmente pertenece aquí? ¿Pagó por ese asiento? No era la primera vez, y no sería la última. Lucía había construido un imperio, pero sabía que algunas personas aún la miraban y se preguntaban. No frunció el ceño, no llamó a Sofía de vuelta. Simplemente pasó la página del menú y esperó. La cabina zumbaba a su alrededor mientras el avión rodaba hacia la pista. Un bebé lloraba en clase económica, un hombre reía demasiado fuerte con su propia historia, los asistentes de vuelo se movían de un lado a otro con controles de último minuto. Sofía siguió avanzando, sus tacones resonaban, su voz volvía a ser animada mientras charlaba con otro pasajero. «¿Champán, señora?» «Es de los buenos», dijo con un guiño, sirviendo una copa a una mujer con un vestido rojo. Estaba de vuelta en su ritmo, de vuelta en control. Primera clase era su territorio, y se aseguraba de que todos lo supieran. Lucía la observó por el rabillo del ojo, su rostro inescrutable. Dejó el menú sobre la mesa abatible y se recostó en su asiento, sus dedos descansando suavemente sobre el reposabrazos. El avión se sacudió ligeramente mientras se alineaba para el despegue, los motores rugiendo con más fuerza ahora. Los pasajeros se acomodaron, abrochándose los cinturones, apagando sus teléfonos. Sofía se quedó de pie al frente de la cabina de primera clase, sus manos entrelazadas detrás de la espalda, su barbilla en alto mientras escaneaba su dominio. Se veía cada centímetro como la reina de la cabina. Pero Lucía sabía algo que Sofía no. Este no era solo otro vuelo. No era solo otro día. Y Sofía no estaba tan al mando como creía. El avión despegó, elevándose en el cielo sobre Madrid, la ciudad encogiéndose bajo ellos. Las luces de la cabina se atenuaron y una calma se asentó entre los pasajeros. Lucía cerró los ojos por un momento, respirando lentamente. No estaba allí para hacer una escena. Nunca lo estaba. Pero tampoco estaba allí para ser ignorada. Sofía, ajena a todo, ajustó su uniforme y se preparó para el servicio de bebidas. No tenía idea de a quién acababa de pasar por alto. No tenía idea de que la mujer en el asiento 1 tenía su carrera entera en sus manos. Por ahora, seguía siendo la reina, aguda, segura, intocable. Pero el vuelo era joven, y el aire entre ellas ya estaba cargado de algo no dicho. Se avecinaban problemas, y era solo cuestión de tiempo antes de que aterrizaran. El avión se estabilizó sobre las nubes, el sonido del cinturón de seguridad se apagó con un suave din. Los pasajeros se movieron en sus asientos, algunos sacaron sus laptops, otros se reclinaron para dormir. El zumbido de los motores llenaba la cabina, constante y bajo, mientras los asistentes de vuelo se preparaban para el servicio. En primera clase, el ambiente se sentía un poco diferente, más tranquilo, más refinado.
El tintineo de la cristalería resonó levemente cuando Sofía Morales tomó una bandeja con copas de champán en la galera. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Lo había hecho. Este era su territorio, y ella lo dominaba. Avanzó por el pasillo, sus tacones haciendo eco contra la alfombra. «¿Champán, señor?», preguntó a un hombre de traje oscuro, su sonrisa brillante y ensayada. Él asintió, y ella le entregó una copa con un pequeño gesto elegante. «Disfrute el vuelo». Se giró hacia la siguiente pasajera, una mujer con perlas, y ofreció el mismo tono cálido. «¿Algo de beber, señora? También tenemos jugo si lo prefiere». La mujer tomó el champán, y la sonrisa de Sofía se amplió. Le encantaba esto, hacer que la gente se sintiera importante, mantener todo suave y perfecto. Era lo que mejor sabía hacer. Entonces llegó nuevamente al asiento 1A. Lucía Fernández estaba allí, su pañuelo de seda atrapando la suave luz de la cabina. Había dejado el menú a un lado y miraba por la ventana, su expresión tranquila, casi distante. Los pasos de Sofía se ralentizaron apenas. Esa misma duda cruzó por su mente, la que sintió la primera vez que vio a Lucía. No parecía del tipo habitual de primera clase, no llamativa ni ruidosa. La sonrisa de Sofía permaneció en su rostro, pero esta vez no llegó a sus ojos. No dijo nada al principio, solo se quedó allí, con la bandeja en la mano, esperando. Lucía giró la cabeza lentamente, encontrando la mirada de Sofía. Su voz era educada, firme. «Disculpe», dijo. «¿Podría traerme un vaso de agua?». Era una petición simple, nada especial, nada que debiera ser un problema. Solo agua. Sofía parpadeó, tomada por sorpresa. Su bandeja de champán se inclinó levemente en sus manos. ¿Agua? ¿En primera clase? Soltó un suspiro suave, de esos que se usan cuando alguien pide algo absurdo. «El agua es para clase económica», dijo, su tono afilado pero aún cubierto con esa cortesía falsa que había perfeccionado con los años. «Aquí servimos champán o jugo». Inclinó la cabeza hacia la bandeja, como si con eso diera por cerrada la cuestión. Lucía no se inmutó. Su rostro permaneció inescrutable, sus ojos marrones fijos en los de Sofía. «Solo quiero agua», repitió, aún tranquila, aún educada. Sin enojo, sin dureza, solo una insistencia serena. Sofía cambió el peso de un pie a otro, cruzando los brazos sobre la bandeja. Su irritación afloró, y esta vez no se molestó en ocultarla. «Está en primera clase, señora», dijo, su voz cortante. «No damos agua simple aquí, a menos que sea embotellada, y esa es para los pasajeros prioritarios». Bajó la mirada a su libreta, garabateó algo rápido y volvió a alzar la vista. «¿Quiere otra bebida?». «Algo del menú». Su tono dejaba claro que pensaba que Lucía estaba siendo difícil. Lucía inclinó ligeramente la cabeza, estudiándola. Por un momento, ninguna de las dos habló. El aire entre ellas se espesó, como una tormenta gestándose en silencio. Unos cuantos pasajeros cercanos levantaron la vista, nada obvio, solo una mirada fugaz o una pausa en la conversación. También lo sentían, esa pequeña chispa de tensión. Los labios de Lucía se curvaron en una leve sonrisa, ni cálida ni molesta, solo, conocedora. «¿Así que me está diciendo que no puedo tener un vaso de agua?», preguntó, su voz aún suave, pero con un peso que Sofía no captó. Sofía se encogió de hombros, su confianza intacta. «Digo que tenemos un menú. El servicio de primera clase es para pasajeros premium». Hizo una pausa y luego agregó, en un tono más bajo, «Si puede permitirse este asiento, seguro podrá pagar agua embotellada cuando aterricemos». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas y presuntuosas, como si acabara de ganar algo. La sonrisa de Lucía no se desvaneció, pero sus ojos se entrecerraron apenas. No discutió, no elevó la voz. Solo tomó su teléfono del reposabrazos,
pulsó la pantalla unas cuantas veces y lo volvió a dejar. Sus dedos descansaron junto a él, tocando la superficie una, dos veces, como si estuviera esperando algo. Sofía no notó el cambio, todavía no. Creía que había puesto a Lucía en su lugar, que la conversación había terminado. Se dio la vuelta, su postura rígida, la bandeja aún equilibrada en sus manos. El hombre de negocios de la fila siguiente fingió ajustarse la corbata, pero sus ojos iban y venían entre ambas mujeres. La mujer de perlas bebió un sorbo de su champán, inclinando la cabeza apenas, escuchando. Sofía no lo vio. Estaba demasiado ocupada siguiendo con su rutina, su voz de nuevo animada mientras ofrecía bebidas al siguiente pasajero. Champán, señor. La mejor forma de empezar el vuelo. Volvía a estar en su ritmo, de nuevo en control, o eso creía. Lucía se recostó en su asiento, su pañuelo deslizándose un poco mientras cruzaba las piernas. No le sorprendía la actitud de Sofía. La había visto antes, personas que la miraban y decidían que no encajaba. Demasiado callada, demasiado sencilla, no lo bastante ostentosa para pertenecer a un lugar como primera clase. Había construido una aerolínea de 1.000 millones de euros desde cero, pero algunos aún la miraban y dudaban. Ya no le molestaba. Había aprendido hacía mucho que reaccionar no era la respuesta. Esperar sí lo era. Sofía siguió avanzando por el pasillo, sus tacones resonando, su sonrisa aún en su rostro. Se enorgullecía de llevar un servicio impecable. Primera clase era su escenario, y ella era la estrella. Ella decidía quién recibía el trato real y quién obtenía lo mínimo indispensable. No estaba en el manual, era simplemente su forma de hacer las cosas. 10 años en el aire le habían enseñado eso. Miró fugazmente a Lucía, esperando verla molesta o fastidiada. Pero Lucía no estaba ni una cosa ni la otra. Solo estaba allí, tranquila como siempre, su teléfono descansando a su lado como un arma cargada. Las luces de la cabina se atenuaron un poco más mientras el avión avanzaba hacia Barcelona. El murmullo de las conversaciones aumentó, los pasajeros acomodándose en el vuelo. Sofía alisó su uniforme, corrigiendo una arruga inexistente. Se sentía bien, seguía al mando, seguía en la cima. ¿Esa mujer en 1A? Solo otra pasajera tratando de ponerla a prueba. Había manejado peores. Agarró otra bandeja de bebidas, lista para seguir con el espectáculo. Pero los dedos de Lucía golpearon el reposabrazos de nuevo, lentos y deliberados. No estaba enojada. Ni siquiera molesta. Estaba esperando. Ese mensaje que había enviado, no era una queja al servicio al cliente. No era una nota para una amiga. Era otra cosa, algo más grande. Sofía aún no lo sabía, pero acababa de encender la chispa. El vuelo apenas duraba 1 hora, pero el tiempo ya se estaba agotando para ella. La reina de primera clase había hecho su jugada, y ahora era el turno de Lucía. El avión se deslizaba suavemente sobre las nubes, las luces de la cabina proyectando un resplandor tenue sobre primera clase. Los pasajeros bebían sus tragos, algunos hojeaban revistas, otros miraban el cielo infinito por la ventana. Desde la cocina llegaba el leve sonido de las bandejas mientras las azafatas se preparaban para el siguiente servicio. Sofía Morales se movía por el pasillo como una general en patrulla, su bandeja de champán ahora cambiada por un portapapeles. Marcaba nombres, hacía pequeñas charlas, mantenía todo bajo su control. Su uniforme seguía impecable, su confianza intacta después de haber desestimado a Lucía Fernández en el asiento 1A. Lucía permanecía en silencio, la botella de agua aún sin abrir sobre su mesa plegable. No había tocado su teléfono desde que envió aquel mensaje, sus manos descansaban tranquilamente en su regazo. Su pañuelo se había deslizado un poco, revelando un sencillo collar de oro que brillaba tenuemente. No parecía molesta, aún. Solo observaba el mundo afuera de su ventana, las nubes pasando como olas. Pero su quietud no era debilidad. Era paciencia,
de esa que incomoda si alguien presta atención. En la cocina, Elena Gómez estaba de pie con los brazos cruzados, una pila de servilletas delante de ella. Era más joven que Sofía, tal vez 25 años, con un rostro más dulce y un uniforme que no era tan rígido. Llevaba poco más de un año como azafata, siempre a la sombra de Sofía. A Elena le gustaba el trabajo, ayudar a la gente, conocer nuevos lugares, pero no le gustaba cómo Sofía manejaba las cosas. Al menos hoy, no. Había visto todo el intercambio entre Sofía y Lucía desde un rincón de la cocina, sintiendo un nudo en el estómago mientras sucedía. Elena cambió de peso de un pie al otro, echando un vistazo a las botellas de agua fría alineadas en el área de almacenamiento. Había escuchado a Lucía pedir agua, algo tan pequeño, nada complicado. Y también había oído cómo Sofía la rechazó, de manera tajante y fría, como si Lucía no la mereciera. Elena no lo entendía. ¿Por qué hacer un problema de algo tan simple? Había visto a Sofía romper reglas antes, snacks extra para un empresario coqueto, una bebida gratis para un VIP ruidoso. ¿Pero para Lucía? Nada. No le parecía correcto. Sofía estaba de vuelta en el pasillo ahora, riendo con un pasajero de corbata llamativa. Oh, le encantará Barcelona, señor. Las mejores tapas de España, dijo, su voz suave como la miel. Elena puso los ojos en blanco. Conocía ese tono, la voz de Sofía para personas importantes. Solo la usaba con aquellos que creía que importaban. Los dedos de Elena se apretaron alrededor de las servilletas. Lucía estaba en primera clase, igual que los demás. ¿Por qué no contaba? Con una respiración rápida, Elena tomó una decisión. Agarró una botella de agua de la cocina, el plástico frío enfriando su mano. Echó un vistazo afuera, asegurándose de que Sofía estuviera ocupada, y luego salió al pasillo. Sus pasos eran más silenciosos que los de Sofía, sus tacones apenas hacían ruido. Se detuvo en el asiento 1A, su corazón latiendo un poco más rápido. Lucía levantó la vista, sus ojos marrones firmes, esperando. Aquí tiene, señora, dijo Elena en voz baja, colocando la botella en la mesa de Lucía. Avíseme si necesita algo más. Mantuvo su voz baja, sin querer llamar la atención. La expresión de Lucía apenas cambió, solo una pequeña inclinación de cabeza, un destello de algo en sus ojos. ¿Gratitud, tal vez? ¿O diversión? Elena no podía decirlo. Sonrió cortésmente y se giró para irse, sintiendo como sus hombros se relajaban un poco. Se sintió bien hacer lo correcto. Pero Sofía lo vio. Desde el rabillo del ojo, captó el movimiento, Elena entregándole el agua a Lucía. Su mandíbula se tensó, su risa se cortó a la mitad. El hombre de la corbata llamativa no se dio cuenta, aún parloteando sobre su viaje, pero la concentración de Sofía se había desvanecido. Dejó su portapapeles sobre una mesa plegable vacía y marchó hacia la cocina, sus tacones resonando más fuerte ahora, afilados y furiosos. Elena apenas había dado un paso detrás de la cortina cuando Sofía irrumpió tras ella. ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó Sofía, manteniendo la voz baja para que los pasajeros no la oyeran. Sus ojos centelleaban, los brazos cruzados con fuerza sobre su pecho. Elena se quedó inmóvil, de repente la cocina se sintió demasiado pequeña. Se giró para enfrentar a Sofía, sus manos aferrándose al borde del mostrador detrás de ella. Pidió agua, dijo Elena, intentando mantener la voz firme. Se la di. Sofía se inclinó más cerca, su aliento caliente con frustración. Ya le dije que no la servimos. Es solo agua, Elena, no es tu trabajo decidir quién recibe qué. Sus palabras eran afiladas, como pequeñas cuchillas. Señaló con el dedo el pecho de Elena, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para marcar su punto. No puedes socavarme. El rostro de Elena se endureció. Sofía la había regañado antes, pequeñas correcciones, órdenes tajantes, pero esto se sentía diferente.
Personal. No es gran cosa, dijo, su voz tranquila pero firme. Es solo agua. Los ojos de Sofía se entrecerraron. Tenemos reglas, Elena. Mantente en tu lugar. Se enderezó, alisando su uniforme como si se sacudiera todo el asunto de encima. Pero esta vez, Elena no retrocedió. Dio un paso adelante, dejando caer las manos a los costados. No se trata de las reglas, ¿verdad?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Simplemente no querías que ella la tuviera. La mandíbula de Sofía se tensó. Por un segundo, no supo qué decir. Las palabras de Elena golpeaban demasiado cerca, hurgando en algo que Sofía no quería admitir. Había tomado una decisión, Lucía no parecía encajar, no actuaba como los VIP a los que Sofía solía complacer. Así que le dijo que no. Tan simple como eso. Pero ahora Elena lo estaba señalando, y eso dolía. Cuídate, dijo Sofía finalmente, su voz baja y fría. No sabes de lo que estás hablando. Se giró bruscamente, su coleta balanceándose, y salió de la cocina de regreso al pasillo. Elena se quedó donde estaba, su corazón latiendo con fuerza. Había cruzado una línea, lo sabía, pero no se arrepentía. Aún no. En primera clase, Lucía giró la tapa de la botella de agua con un suave chasquido. Tomó un pequeño sorbo, sus movimientos lentos y deliberados, y luego la volvió a dejar sobre la mesa. No miró hacia la cocina, no reconoció el pequeño drama que se desarrollaba detrás de la cortina. Pero lo había oído. Siempre oía. Sus dedos golpearon el reposabrazos de nuevo, con ese mismo ritmo constante. Sofía pensó que había ganado la primera ronda, pero el movimiento de Elena había cambiado algo. El juego estaba cambiando. Sofía recogió su portapapeles, forzando de nuevo su sonrisa mientras enfrentaba a los pasajeros. ¿Alguien necesita un relleno?, preguntó, su voz brillante, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, su pecho ardía. Elena la había desafiado, abiertamente, y Lucía estaba sentada allí con esa botella de agua como si fuera un trofeo. Echó un vistazo al asiento 1A, esperando una mirada arrogante, pero Lucía ni siquiera la estaba mirando. Simplemente estaba, ahí. Serena. Intacta. Eso lo hizo peor. Sofía cuadró los hombros, decidida a recuperar el control. No sabía quién era Lucía, todavía no, pero pronto lo averiguaría. Y cuando lo hiciera, desearía no haber empezado esto. El avión zumbaba suavemente, cortando el cielo en dirección a Barcelona. La cabina de primera clase olía levemente a champán y perfume caro, una burbuja de lujo sobre las nubes. Los pasajeros se reclinaban en sus amplios asientos, algunos picoteando bocadillos, otros tecleando en sus portátiles. Sofía Morales se movía por el pasillo con su habitual firmeza, su portapapeles bajo el brazo. Había sacudido la sensación de desafío de Elena, al menos por fuera. Por dentro, seguía ardiendo, un pequeño fuego que no podía apagar. Esa mujer en 1A, Lucía Fernández, se estaba metiendo bajo su piel, y no le gustaba. Lucía seguía en su asiento, tan tranquila como siempre. La botella de agua que Elena le había dado estaba medio vacía sobre la mesa, la tapa descansando a su lado. Su teléfono yacía junto a su mano, la pantalla oscura por ahora. No estaba desplazándose, ni chateando, solo sentada allí con esa confianza silenciosa que hacía rechinar los dientes de Sofía. Sofía no lo entendía, Lucía no había discutido, no había hecho una escena, y aún así, seguía sintiéndose como una amenaza. Como si se burlara de ella sin siquiera intentarlo. Sofía decidió que era hora de retomar el control. El servicio de comida comenzaría pronto, y lo usaría para demostrar quién mandaba en esa cabina. Agarró un montón de menús de la cocina, sus tacones resonando al regresar a primera clase. Se detuvo en cada fila, su voz rebosante de encanto. Hoy tenemos risotto de langosta o filet mignon, señor, le dijo a un hombre de camisa impecable, mostrándole su sonrisa más brillante.
¿Cuál prefiere? Él eligió el filet, y Sofía lo anotó con un gesto de aprobación, como si hubiera tomado la mejor decisión del mundo. Siguió avanzando, derrochando calidez con cada pasajero, con todos, excepto uno. Cuando llegó al asiento 1A, su actitud cambió. Se irguió más, su sonrisa se desdibujó. Para la primera clase estamos sirviendo risotto de langosta y filet mignon, le informó a Lucía, su tono plano, casi aburrido. Hizo una pausa y luego añadió, pero supongo que preferirá algo más sencillo. Su voz tenía un filo, un pequeño golpe que no pudo resistir. Quería que Lucía lo sintiera, que supiera que aquí no era especial, sin importar lo que Elena hubiera hecho. Lucía levantó la vista lentamente, sus ojos marrones fijándose en los de Sofía. La cabina pareció callarse, aunque las conversaciones continuaron. Era solo el aire entre ellas, espesándose con tensión. ¿Y por qué supondría eso?, preguntó Lucía, su voz suave, no alta, pero lo bastante afilada como para cortar. No parpadeó, no se movió, solo esperó la respuesta de Sofía. El agarre de Sofía en su portapapeles se tensó. No esperaba que Lucía respondiera así, no de esa manera. Obligó a su sonrisa a mantenerse en su sitio. Simplemente parece sentirse más cómoda con opciones básicas, dijo, insistiendo. Sus palabras fueron más bajas ahora, dirigidas solo a Lucía, pero con el mismo matiz condescendiente. Creía tenerla calada, una don nadie que había tenido suerte de conseguir un asiento en primera clase. El hombre de negocios en la fila siguiente se removió en su asiento, bajando ligeramente su revista. Una mujer al otro lado del pasillo detuvo su copa a medio camino de los labios. No estaban mirando, todavía no, pero estaban escuchando. A unos metros de distancia, cerca de la cocina, Elena se quedó inmóvil, sus ojos bien abiertos. Lo sintió, Sofía estaba cavando su propia tumba, y ni siquiera se daba cuenta. Pero Lucía no reaccionó como Sofía esperaba. Ni un ceño fruncido, ni una réplica mordaz. Simplemente dejó su teléfono sobre el reposabrazos, sus dedos golpeando suavemente, 1, 2 veces. El filet mignon está bien, dijo, su voz aún tranquila, aún firme. No era una rendición, era un desaire. Como si el jueguito de Sofía no tuviera importancia. Sofía sintió con rigidez, anotándolo, pero no había terminado. No podía dejarlo así. Dime, dijo Lucía antes de que Sofía pudiera alejarse, inclinando ligeramente la cabeza, ¿tratas a todos tus pasajeros de primera clase así, o solo a los que asumes que no pertenecen aquí? Su tono era suave, casi curioso, pero la pregunta golpeó como una bofetada. Sofía se puso rígida, su portapapeles presionado contra su pecho. La pregunta la tomó desprevenida, y por un instante, no supo qué decir. Su boca se abrió, luego se cerró, su mente trabajando a toda velocidad. Trato a todos los pasajeros según la política de la aerolínea, respondió finalmente, forzando una sonrisa tensa. Sonaba débil, incluso para ella. La sonrisa de Lucía volvió, pequeña, conocedora, nada amistosa. Bien saberlo, dijo, tomando su teléfono de nuevo. Sofía se giró sobre sus talones y se alejó, el pecho apretado, la cara ardiendo. Sentía los ojos clavados en su espalda, pero no miró. No le daría a Lucía el placer de verlo. Entró en la cocina, sus manos temblando ligeramente al dejar el portapapeles sobre la encimera. Esa mujer era un problema. Sofía no soportaba que la cuestionaran, no soportaba perder el control. Pero lo arreglaría. Siempre lo hacía. Entonces sucedió. Cuando Sofía se giró para tomar una bandeja, vislumbró la pantalla del teléfono de Lucía, por un segundo, justo antes de que ella lo tocara de nuevo. Un mensaje había aparecido, una respuesta a lo que había enviado antes. Y el nombre adjunto a él, Javier Ruiz. El estómago de Sofía se hundió. Javier Ruiz no era cualquier persona. Era el CEO de la aerolínea, el jefe de su jefe, el hombre que aprobaba todo.
Su pulso se aceleró, su respiración se atascó en su garganta. Intentó sacudírselo, vertiendo un vaso de jugo para otro pasajero con manos inestables. Tal vez lo había leído mal. Tal vez era otro Javier Ruiz. Pero en el fondo, ella sabía. Ese nombre no era una coincidencia. Miró de reojo a Lucía, esperando verla con una expresión de triunfo, pero Lucía ni siquiera la estaba mirando. Ahora estaba desplazándose por su teléfono, tranquila como siempre, como si nada hubiera pasado. La mente de Sofía daba vueltas. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué el CEO le estaba enviando mensajes en pleno vuelo? Había lidiado con pasajeros arrogantes antes, tipos ricos que pensaban que eran dueños del mundo, pero esto se sentía diferente. Más grande. Sus manos se aferraron con más fuerza a la bandeja, sus nudillos palideciendo. Se dijo a sí misma que no era nada. Lucía probablemente se había quejado con el servicio al cliente y Javier solo estaba interviniendo para calmar las cosas. Eso era todo. Le darían una reprimenda, tal vez una nota en su expediente. Nada grave. Pero la sensación de vacío en su estómago no desaparecía. Forzó una sonrisa mientras le entregaba el jugo a una pasajera, su voz radiante. Aquí tiene, señora. Que lo disfrute. Seguía a cargo, seguía siendo la reina de la primera clase. No dejaría que Lucía la desestabilizara. No todavía. Lucía dejó su teléfono de nuevo, sus dedos tamborileando en el reposabrazos, tap, tap, tap. No necesitaba mirar a Sofía para saber que había visto el mensaje. No necesitaba decir nada. La verdad estaba por salir a la luz, y Sofía estaba a punto de descubrir cuán equivocada había estado. El vuelo ni siquiera estaba a la mitad, pero el daño ya estaba hecho. El avión continuaba su rumbo, las nubes fuera de la ventana brillando tenuemente con la luz de la tarde. Primera clase era una burbuja de calma, pasajeros bebiendo, deslizando pantallas, el suave tintineo de cristales llenando el aire. Sofía Morales estaba en la galey, su portapapeles abandonado sobre el mostrador. Sus manos seguían temblorosas tras ver ese nombre en el teléfono de Lucía Fernández, Javier Ruiz, el CEO. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de convencerse de que no era nada. Solo una coincidencia. Solo una pasajera presumiendo. Pero el nudo en su estómago no se aflojaba. Tomó la tableta de vuelo del estante de la galey, sus dedos torpes sobre la pantalla. Tenía que saberlo. La lista de pasajeros estaba allí, nombres, números de asiento, estatus de lealtad, todos los detalles que necesitaba. Deslizó rápido, sus ojos recorriendo la sección de primera clase. Asiento 1A, Lucía Fernández. Se quedó mirando el nombre, conteniendo el aliento. Entonces lo vio, la nota junto a él, en letras pequeñas pero en negrita, propietaria, Fernández Airlines. El estómago de Sofía se desplomó como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Lucía Fernández no era solo una mujer rica que había comprado un asiento caro. Era la dueña de la aerolínea. Cada avión, cada ruta, cada uniforme, includingo el que Sofía estaba usando. Su corazón latía con fuerza en sus oídos, lo suficientemente fuerte como para ahogar el zumbido de los motores. Le había negado agua a la persona más poderosa en ese vuelo, tal vez en toda la compañía. Sus manos se apretaron alrededor de la tableta, sus nudillos blancos. Esta no era una queja que pudiera ignorar. Esto era un desastre. La mente de Sofía buscaba desesperadamente una salida. No lo había sabido, ¿cómo podría haberlo sabido? Lucía no actuaba como una multimillonaria, no imponía su presencia. Pero eso ya no importaba. Había tomado una decisión, la había juzgado, la había tratado como si no perteneciera allí. Y Lucía había enviado un mensaje, probablemente a Javier, tal vez a alguien peor. El pecho de Sofía se contrajo. Tenía que arreglarlo. Rápido. Alisó su uniforme, obligando a su rostro a adoptar una sonrisa profesional, la que usaba para los VIP.
Regresó al pasillo, sus tacones haciendo un clic más suave esta vez, menos seguro. Los pasajeros no lo notaron, pero Elena Gómez sí. Desde la galey, la observó acercarse al asiento 1A, los brazos cruzados, conteniendo el aliento. Sofía se detuvo junto a Lucía, su bandeja de bebidas reemplazada por una energía nerviosa. Señora Fernández, dijo Sofía, su voz impregnada de una amabilidad que no había usado antes. Quería disculparme personalmente si hubo algún malentendido antes. Con mucho gusto le traería esa agua ahora. Mantuvo su sonrisa en su lugar, sus costillas doliéndole por lo fuerte que latía su corazón. Podía arreglarlo. Tenía que hacerlo. Lucía no levantó la vista de inmediato. Se tomó su tiempo, exhalando suavemente, y luego giró la cabeza para mirar a Sofía. Sus ojos marrones eran firmes, indescifrables. Bajo esa mirada, Sofía se sintió pequeña, como una niña atrapada rompiendo una regla. Lucía dejó que el silencio se alargara, justo lo suficiente para que Sofía se retorciera. No, gracias, dijo finalmente, con voz tranquila, casi amable. Creo que ya pasamos esa etapa. Sofía parpadeó, su sonrisa vacilante. Yo, por supuesto, balbuceó, pero si hay algo más que pueda, Lucía la interrumpió, aún compuesta, aún en control. Creo que ya pasamos esa etapa, repitió, con un tono definitivo. Las palabras no fueron fuertes, no fueron duras, pero golpearon a Sofía como un ladrillo. Abrió la boca de nuevo, desesperada por decir algo, cualquier cosa, pero nada salió. Un silencio se extendió por los asientos cercanos. El hombre de negocios con traje de rayas bajó su revista, sus ojos se movieron hacia ellas. La mujer de perlas inclinó la cabeza, fingiendo ajustar su collar. Elena se quedó inmóvil cerca del área de servicio, sus ojos muy abiertos, fijos en la escena. Incluso los pasajeros que antes no habían prestado atención ahora lo hacían, sintiendo el cambio en el aire. Sofía sintió sus miradas como agujas en su piel. Lucía tomó su teléfono del apoyabrazos y miró la pantalla. Luego, en un solo movimiento fluido, lo tocó, una vez, y lo volvió a dejar. El corazón de Sofía casi se detuvo. Ese toque, ¿qué significaba? ¿Otro mensaje? ¿Una llamada? No podía respirar. Sabía, sin la menor duda, que ese simple gesto acababa de cambiarlo todo. Sofía retrocedió, sus piernas inestables, su sonrisa desaparecida. Había pasado años construyendo su autoridad, 10 años gobernando primera clase, decidiendo quién recibía qué, imponiendo su propio pequeño reino. Pero ahora, de pie junto a Lucía Fernández, se sintió diminuta. Inútil. Su mente iba a mil, ¿qué hizo? ¿A quién llamó? Pero no había respuestas. Solo esa mujer tranquila e imperturbable en el asiento 1A, con todo el poder que Sofía creía suyo. Lucía se recostó ligeramente, su bufanda deslizándose un poco más. No dijo otra palabra, no lo necesitaba. Ya había dejado claro su punto. Sofía giró bruscamente, caminando de regreso hacia la galera, sus tacones resonando de manera irregular ahora. Su pecho estaba tenso, sus manos sudorosas. Había perdido el control, podía sentirlo escaparse, como arena entre los dedos. Pero no lo dejaría ver. Aún no. Elena se quedó donde estaba, aún con los brazos cruzados. No dijo nada, no se movió, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. Sabía que Sofía había cometido un gran error. Sofía le lanzó una mirada fulminante al pasar, desafiándola a hablar, pero Elena simplemente desvió la vista, de vuelta a Lucía. Lucía tomó su botella de agua, desenroscó la tapa nuevamente. Bebió un sorbo lento, sus movimientos deliberados, luego la dejó sobre la mesa. Su teléfono vibró levemente, un nuevo mensaje, pero no lo revisó. No todavía. No tenía que apresurarse. Ya había hecho lo que tenía que hacer. Sofía se apoyó contra el mostrador de la galera, su respiración entrecortada.
tenía que recomponerse. Esto no había terminado. Tal vez Lucía no había llamado a nadie importante. Tal vez solo era una advertencia. Lo repitió en su cabeza, tratando de convencerse, está bien, pero sus manos no dejaban de temblar. Miró hacia primera clase, a Lucía sentada como si nada hubiera pasado. Esa calma, ese silencio, la asustaban más que cualquier grito. Entonces Lucía habló de nuevo, su voz cortando el murmullo de la cabina. Dile al capitán que me gustaría hablar con él. No levantó la voz, ni siquiera miró a Sofía, solo lo dijo, como si fuera lo más normal del mundo. El estómago de Sofía se retorció en un nudo. El capitán. Si Lucía estaba pidiendo hablar con él, esto ya no era solo una queja. Era otra cosa. Las piernas de Sofía se sintieron débiles, pero asintió rígidamente. Sí, señora, susurró, apenas audible, y se giró hacia la parte delantera del avión. Los pasajeros la observaron marcharse, sus miradas afiladas y curiosas. La mandíbula de Elena se entreabrió levemente, sus manos cayendo a los costados. Lucía se recostó en su asiento, sus dedos tamborileando sobre el apoyabrazos, tap, tap, tap. El punto de quiebre había llegado, y Sofía estaba a punto de caer. El avión avanzaba de manera constante y suave, el leve zumbido de los motores vibrando en el suelo. Primera clase murmuraba detrás de la cortina, pasajeros conversando, copas chocando, alguna risa ocasional rompiendo el aire. Pero Sofía Morales no escuchaba nada de eso. Sus oídos solo resonaban con las últimas palabras de Lucía Fernández, dile al capitán que me gustaría hablar con él. Sus piernas se sentían como gelatina mientras caminaba hacia la cabina, sus tacones resonando de manera irregular sobre la alfombra. Nunca la habían llamado al frente así, ni por un pasajero, ni por nada. Usualmente, ella era quien reportaba problemas, no quien los causaba. Sus manos temblaban mientras presionaba el botón de llamada junto a la puerta de la cabina. Un pequeño pitido sonó y la cerradura se abrió con un clic. Empujó la puerta, entrando en el estrecho espacio, y el aire cambió, más frío, más pesado, como si entrara en otro mundo. El capitán Miguel Torres estaba sentado en el asiento del piloto, sus anchos hombros rígidos, sus manos descansando en los controles. Su copiloto, un hombre más joven llamado Pablo, le lanzó una mirada breve antes de volver al tablero, moviendo interruptores con concentración silenciosa. Pero el verdadero problema estaba entre ellos, Carlos Navarro, el supervisor de vuelo. No se suponía que estuviera allí. Los supervisores no viajaban en vuelos regulares a menos que algo grave estuviera ocurriendo. Carlos se giró para enfrentarla, los brazos cruzados, su rostro duro como piedra. Siéntate, Sofía, dijo, señalando el pequeño asiento abatible junto a la puerta. Su voz era plana, sin calidez, sin espacio para discusión. Sofía dudó, su estómago se revolvió, pero se dejó caer en el asiento. Se había sentado allí antes, reuniones breves, charlas rápidas, pero nunca así. Nunca con el corazón latiéndole tan fuerte que lo sentía en la garganta. El capitán Miguel se movió en su silla, girando ligeramente para mirarla. Su cabello, salpicado de canas, brillaba bajo las luces de la cabina y sus ojos eran afilados, decepcionados. ¿Te gustaría explicarme por qué acabo de recibir una llamada de Lucía Fernández?, preguntó, su tono tranquilo pero pesado, como una tormenta a punto de estallar. La boca de Sofía se secó. Entrelazó sus manos en su regazo, tratando de evitar que temblaran. Capitán, comenzó, pero Carlos la interrumpió, levantando una mano. Antes de que intentes darle vueltas al asunto, dijo, su voz ahora más afilada, déjame recordarte algo, ya lo sé todo. Su mirada se endureció, clavándola en su lugar. Así que elige bien tus palabras. El silencio llenó la cabina, espeso y sofocante. Los únicos sonidos eran el leve zumbido del avión y el clic ocasional de los controles que Pablo manipulaba. La mente de Sofía corría, buscando una salida.
Tragó saliva con dificultad, su garganta áspera. No sabía quién era, dijo finalmente, su voz pequeña, temblorosa. Pensé que solo era. ¿Pensaste? Carlos interrumpió, levantando las cejas. ¿No sabías quién era, y esa es tu excusa? Negó con la cabeza, lento y deliberado. Eso no hace que esto sea mejor, Sofía. Ella se estremeció, apretando más las manos. Solo estaba siguiendo las normas de servicio, dijo rápidamente, aferrándose a cualquier justificación. Pidió agua, y le dije que en primera clase solo servimos lo que está en el menú. No intenté faltarle al respeto. Carlos dejó escapar un suspiro lento, su mandíbula tensa. Pidió agua, repitió, su voz cortando sus palabras. No vino, no un cóctel, agua, ¿y le dijiste que no? Cruzó los brazos, inclinándose ligeramente hacia adelante. No tuviste problema en servirles a los demás pasajeros, ¿verdad? El pulso de Sofía martilleaba en sus oídos. Miró a Miguel, esperando un salvavidas, pero su rostro no reveló nada. Solo observaba, esperando. No pensé, comenzó, pero Carlos la cortó otra vez. Eso está claro, soltó con dureza. Sus palabras cayeron como un golpe, y el rostro de Sofía ardió. Nunca la habían hablado así, ni un supervisor, ni nadie. Siempre había sido ella quien tenía el control, quien daba las órdenes. Miguel se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. Sofía, dijo, su voz ahora más suave, pero aún cargada de peso, ¿entiendes lo que está pasando ahora? No era enojo lo que transmitía su tono, era peor. Era lástima. Ella no respondió, no podía. Tenía la garganta demasiado cerrada. Carlos suspiró, acercándose un poco más. Estamos a 30.000 pies de altura, así que aún no puedo sacarte de este vuelo, dijo. Pero en cuanto aterricemos, se acabó. Vas directo a administración. La respiración de Sofía se detuvo. La sangre se le heló en la cara, sus dedos se clavaron en su regazo. Espera, susurró, apenas audible. ¿Esto no es una advertencia? No, respondió Carlos, su voz implacable. Tampoco es una suspensión. Ya está decidido. ¿Decidido? Su respiración se volvió superficial, su cabeza daba vueltas. ¿Qué quieres decir con decidido? Miguel la miró a los ojos, su expresión sombría. Lucía Fernández es dueña de esta aerolínea, dijo simplemente. Y acaba de dejar claro que ya no trabajas aquí. La cabina pareció encogerse a su alrededor, las paredes cerrándose como un puño. Sofía se quedó helada, con las palabras resonando en su cabeza, ya no trabajas aquí. 10 años. 10 años de vuelos, de ascender en el rango, de dominar la primera clase, desvanecidos. No porque hubiera estrellado un avión ni gritado a un pasajero, sino por agua. Por haber elegido a la persona equivocada para desafiar. Carlos metió la mano en su bolsillo, sacó una pequeña libreta y un bolígrafo. Escribió algo, arrancó la hoja y se la entregó. Sofía la tomó con los dedos temblorosos, la vista borrosa mientras leía, asiento de tripulación, parte trasera del avión. Su estómago se revolvió otra vez. Ya no atenderás a los pasajeros, dijo Carlos, su tono definitivo. Pasarás el resto del vuelo en la sección de la tripulación, lejos de primera clase. Cuando aterricemos, serás escoltada fuera. Sin informes, sin explicaciones. Lucía no quiere que te acerques a ella. El pecho de Sofía se apretó, el pánico arañándole las costillas. Esto no puede, balbuceó, pero Miguel habló de nuevo, atravesando su confusión. Si te niegas a moverte, tenemos un alguacil aéreo a bordo, dijo, su voz firme, sin siquiera mirarla ahora. Te sugiero que tomes el asiento. Todo su cuerpo se enfrió. Un alguacil aéreo. No estaban bromeando. Había visto a los agentes lidiar con pasajeros ebrios, con quejumbrosos escandalosos, nunca con un miembro de la tripulación.
nunca con ella. Se impulsó fuera del asiento abatible, sus piernas tambaleándose bajo su peso. Carlos observó, su rostro impasible. Miguel volvió a concentrarse en los controles, como si ella ya no estuviera allí. Sofía avanzó hacia la puerta, sus manos temblando tanto que apenas pudo agarrar la manija. Había entrado en la cabina pensando que podría hablar, explicarse. Ahora salía sin nada, sin trabajo, sin poder, sin oportunidad. La puerta se cerró detrás de ella con un clic, y la primera clase se desplegó frente a sus ojos, un pasillo largo, una caminata humillante esperándola. Dio un paso, luego otro, su respiración irregular. Lucía estaba ahí, en el asiento 1A, probablemente aún serena, aún intocable. Sofía había creído ser la reina de este avión. Se había equivocado. La verdadera reina ya había hablado, y la corona de Sofía había desaparecido. La puerta de la cabina se cerró tras ella con un leve golpe, sellando su destino. El aire de primera clase la golpeó como una ola, cálido, espeso con el aroma a champán y asientos de cuero. Sus piernas se sentían pesadas, como si ya no le pertenecieran, pero las obligó a moverse. Un paso, luego otro. Sus tacones resonaron contra la alfombra, más suaves ahora, inestables. Las palabras del capitán Miguel Torres y Carlos Navarro seguían repitiéndose en su cabeza: ya no trabajas aquí, cada sílaba un martillazo en el pecho. 10 años, borrados. Así de fácil. La cabina no era ruidosa, pero se sentía ensordecedora. Los pasajeros murmuraban entre ellos, sus voces un zumbido del que no podía escapar. Algunos bebían, otros levantaban la vista de sus pantallas, ojos curiosos siguiéndola mientras pasaba. Todos habían escuchado el anuncio por el altavoz: Sofía Morales, preséntese en la cabina, y ahora la veían regresar, la cabeza en alto, pero los hombros rígidos. No los miró. No podía. Su rostro ardía, sus manos temblaban a los costados. Pasó junto al hombre de traje a rayas, con quien se había reído antes. No levantó la vista, solo pasó la página de su revista, pero ella sintió su juicio de todas formas. La mujer de perlas se acomodó el collar, sus labios moviéndose apenas, como si reprimiera una sonrisa. El estómago de Sofía se encogió. Esa era su gente, primera clase, su reino. Había reinado sobre ese espacio durante años, decidiendo quién recibía sonrisas cálidas, quién obtenía beneficios extra. Ahora la observaban caer, y a ninguno le importaba. Entonces llegó al asiento 1A. Lucía Fernández seguía allí, exactamente como lo había estado todo el vuelo, calma, serena, su pañuelo de seda descansando sobre un hombro. Su botella de agua estaba en la mesita, a medio tomar, un recordatorio silencioso de cómo empezó todo. Lucía no miró a Sofía, ni siquiera giró la cabeza. Solo contemplaba la ventana, sus dedos descansando ligeramente sobre su teléfono. Sin arrogancia, sin satisfacción, solo certeza. Como si ya hubiera visto esto antes, como si ya lo hubiera manejado antes, y Sofía no fuera nada nuevo. La garganta de Sofía se cerró. Quería decir algo, cualquier cosa, para borrar esa calma del rostro de Lucía. Pero ¿qué podía decir? Ya había perdido. Siguió caminando, sus pasos más rápidos ahora, su respiración entrecortada. La cortina que separaba la primera clase de la clase turista se alzaba delante de ella, una delgada pared azul por la que siempre había pasado con orgullo. Ahora se sentía como una guillotina. Empujó para atravesarla, la tela rozando su brazo, y el ruido la golpeó. La clase turista era más ruidosa, más caótica. Un niño se reía en algún lugar, un hombre tosió, las bolsas crujían mientras la gente se movía en sus asientos estrechos. El aire olía diferente aquí, menos pulido, más humano. Sofía no pertenecía a esta parte del avión, no ahora. Había pasado años menospreciándola, a los pasajeros que no pagaban por el lujo. Ahora era una de ellos, o peor.
El asiento de la tripulación estaba al fondo, una estrecha silla plegable atornillada a la pared cerca de la cocina. Se dejó caer en ella, sus piernas cediendo bajo su peso. El metal duro presionó contra su espalda, frío a través de su uniforme. Ese uniforme, azul marino impecable, su insignia aún prendida a la cintura, ahora se sentía extraño. Solía significar poder, respeto. Ahora la asfixiaba, apretando su garganta como un lazo. Mantuvo la vista al frente, sus ojos fijos en la pared de la cocina. Los otros asistentes de vuelo pasaban a su lado, Elena Gómez entre ellos, llevando bandejas, preparándose para el siguiente servicio. Nadie le habló. Nadie siquiera la miró. El rostro de Elena estaba inmutable, sus labios apretados, pero Sofía captó un destello en su mirada, lástima, tal vez, o alivio. Eso dolía más que el enojo. Las manos de Sofía se cerraron en puños sobre su regazo. Esto no podía ser real. Había estado al mando durante 10 años de vuelos largos, pasajeros groseros, horas interminables demostrando que era la mejor. Había construido una reputación, una vida, todo atado a este trabajo. Y ahora se le escapaba, no por un gran error, sino porque dijo que no a un vaso de agua. Porque eligió la pelea equivocada. Sacó su teléfono, sus dedos torpes al sacarlo del bolsillo. Tal vez había una salida, alguien a quien llamar, alguna regla que pudiera torcer. Desbloqueó la pantalla, su respiración se detuvo cuando vio la notificación, tu acceso de empleado ha sido restringido. Su corazón se hundió. Abrió la aplicación de la tripulación, la que había usado durante años para revisar horarios, enviar mensajes a los supervisores. La pantalla parpadeó en rojo, error, inicio de sesión inválido. Lo intentó de nuevo, su pulgar temblando. Error, cuenta no encontrada. Su boca se secó. No solo la estaban despidiendo, la estaban borrando. Ya. Antes de que el avión aterrizara siquiera. Deslizó hasta sus mensajes, escribiendo rápido, desesperada. Hey, soy Sofía. Algo está pasando. Llámame, envió a una amiga veterana de la tripulación. Luego otro, a un gerente que conoció en entrenamiento, estoy bloqueada del sistema. ¿Puedes revisar? Envió 3 más, sus dedos volando, su pecho apretado. Alguien tenía que responder. Alguien tenía que ayudar. Pero la pantalla permaneció en blanco. Sin respuestas, sin puntos suspensivos, nada. Sus supuestos amigos, con quienes se había jactado tomando café en las salas de tripulación, habían desaparecido. En silencio. Cerró los ojos con fuerza, la náusea subiéndole al estómago. El avión se sacudió levemente, una bolsa de turbulencia, y ella agarró los bordes del asiento, sus nudillos blancos. Se estaba quedando sin tiempo. En primera clase, Lucía volvió a sorber su agua, lenta y tranquilamente. No necesitaba ver a Sofía para saber lo que estaba pasando. Había sentido el cambio, como la cabina se había silenciado cuando Sofía pasó de regreso, como los otros asistentes la evitaban ahora. Ya estaba hecho. Su teléfono vibró débilmente, otro mensaje, pero no lo revisó. No había prisa. Ya había ganado. Sofía abrió los ojos, su respiración irregular. La pared de la cocina se difuminaba frente a ella, su visión nublándose. Había caminado por primera clase como una reina cientos de veces, la cabeza en alto, el uniforme impecable. Ahora había caminado como un fantasma, invisible, impotente. Los pasajeros lo habían visto, su vergüenza, su caída. Algunos susurraron, algunos la miraron. Sintió cada segundo de ello, un ardor lento que no se detenía. Sus manos temblaban mientras guardaba su teléfono. No podía arreglar esto, no desde aquí, no ahora. El avión seguía en el aire, pero su carrera ya estaba en caída libre. Presionó su espalda con más fuerza contra el asiento, el metal frío anclándola. No lloraría. No aquí, no donde pudieran verla.
Pero el peso de todo, 10 años, desapareciendo, seguía aplastándola, pesado y real. La caminata había terminado, pero la vergüenza apenas comenzaba. El avión se inclinó levemente, los motores zumbando más fuerte mientras comenzaba su descenso hacia el aeropuerto de Barcelona El Prat. Las luces de la cabina parpadearon y un suave timbre sonó sobre sus cabezas. Los pasajeros se movieron en sus asientos, abrochándose los cinturones, guardando las bandejas. El aire vibraba con la emoción silenciosa del aterrizaje, pero Sofía Morales no sentía nada de eso. Estaba sentada en el asiento de la tripulación en la parte trasera, sus manos aferradas a su teléfono, su uniforme apretado contra su piel. Su pantalla seguía en blanco, sin respuestas, sin esperanza. Su carrera se desmoronaba y las ruedas ni siquiera habían tocado el suelo. Fijó la mirada en la pared de la cocina, su respiración entrecortada, su mente acelerada. Las palabras del capitán Miguel Torres, «Ya no trabajas aquí», se repetían sin cesar, cada una como una puñalada en el pecho. 10 años de trabajo, de ascender, de demostrarse a sí misma, derrumbándose por un solo error. Una sola pasajera. Apretó los puños, sus uñas clavándose en las palmas. Esto no podía ser el final. No lo permitiría. Tenía que haber una salida, un salvavidas al que aferrarse antes de que fuera demasiado tarde. Sus ojos se dirigieron al frente del avión, más allá de la cortina que separaba la primera clase. Allí estaba Lucía Fernández, la mujer que había iniciado todo esto, la mujer que podía terminarlo. Si alguien tenía el poder de detener esta pesadilla, era ella. El estómago de Sofía se revolvió, pero se obligó a levantarse, sus piernas temblorosas. Ignoró las miradas de los otros asistentes de vuelo, incluida Elena Gómez, mientras avanzaba por el pasillo. Susurraban detrás de las bandejas, sus ojos afilados, pero no le importó. Tenía que intentarlo. El camino se sintió más largo que antes, cada paso más pesado, como si caminara en el lodo. Los pasajeros de clase turista apenas la notaron, demasiado ocupados recogiendo bolsas o estirando las piernas entumecidas. Pero al atravesar la cortina hacia primera clase, el aire cambió. Cabezas se giraron, sutil pero rápido, el hombre de traje a rayas, la mujer con perlas, otros que habían visto su caída. Sofía mantuvo la barbilla en alto, su rostro ardiendo, y marchó directamente hacia el asiento 1A. Lucía estaba allí, relajada como siempre, su pañuelo drapeado holgadamente sobre el hombro. Su botella de agua estaba vacía ahora, con la tapa enroscada de nuevo, descansando sobre la mesa como un trofeo. Su teléfono estaba en su regazo, la pantalla oscura. No leía, no hablaba, solo esperaba, sus ojos marrones fijos en la ventana. Sofía se detuvo a su lado, sus manos sudorosas contra la falda de su uniforme. Tomó un aliento superficial, forzando su voz a mantenerse firme. «Señora Fernández», dijo, en voz baja, privada. «¿Puedo hablar con usted un momento?» Lucía no se giró de inmediato. Exhaló suavemente y luego desvió la mirada hacia Sofía, su expresión calmada, inescrutable. Sofía sintió el peso de esa mirada, como si la atravesara por completo. Tragó saliva, su orgullo gritándole que se detuviera, pero no podía. «No ahora». «Solo quería disculparme», dijo rápidamente, las palabras tropezando al salir. «Por lo de antes. Cometí un error». Lucía parpadeó lentamente, dándole espacio para continuar. Sofía dudó, su corazón martilleando. «Debí haberlo manejado de otra manera», dijo, su voz ahora más suave. «Debí haberle dado lo que pidió. No era mi lugar cuestionarla». Se humedeció los labios secos, inclinándose ligeramente. «Sé que la ofendí. No quise que esto llegara tan lejos». Lucía inclinó la cabeza, estudiándola. Sin enojo, sin calidez, solo un control silencioso. «¿Y exactamente qué significa, tan lejos?», preguntó, su tono suave, curioso. Sofía se estremeció, tomada por sorpresa. No esperaba que Lucía respondiera.
Yo, titubeó, buscando palabras. Sé que contactó al capitán. Sé lo que va a pasar cuando aterricemos. Su voz descendió a un susurro, ahora desesperado. Por favor. He trabajado en esta aerolínea durante 10 años. Cometí un error. No merezco perderlo todo por esto. Unas filas más atrás, Elena estaba cerca de la cocina, los brazos cruzados con fuerza. No se movía, no ayudaba, solo observaba. Su rostro estaba inmutable, pero sus ojos seguían cada palabra. Sofía lo odiaba, odiaba que Elena la viera así, suplicando, desmoronándose. Ella la había entrenado, la había formado, y ahora Elena estaba presenciando su caída. Los labios de Lucía se curvaron en una leve sonrisa, no cálida, no cruel, solo conocedora. La garganta de Sofía se cerró. Se inclinó más cerca, su voz apenas un susurro. Si tan solo pudiera hablar con el capitán, dijo, acelerada ahora, tal vez pueda reconsiderarlo. Tal vez podamos arreglar esto antes de aterrizar, antes de que sea definitivo. Sus manos se aferraron al asiento frente a ella, tratando de mantenerse firme. Estaba suplicando, realmente suplicando, y le ardía por dentro. Lucía inhaló suavemente y miró su teléfono por un momento. Sofía contuvo el aliento, estaba a punto de hacerlo, ¿iba a detener todo? Pero entonces, Lucía volvió a mirarla. ¿Por qué debería hacerlo?, preguntó, su voz aún tranquila, aún letal. El estómago de Sofía se hundió. Yo acabo de decírtelo, balbuceó, el pánico filtrándose en su voz. Esta es mi carrera, mi vida. Sé que me equivoqué, sé que no debí tratarte así, pero estoy dispuesta a enmendarlo. Enmendarlo, repitió Lucía, su tono plano. Se recostó ligeramente, completamente serena. Dime, Sofía, si yo no fuera quien soy, ¿estarías tratando de enmendarlo ahora? La pregunta la golpeó como un puñetazo. Sofía se quedó helada, la boca entreabierta, pero sin palabras. La verdad arañaba su interior, si Lucía hubiera sido cualquier otra persona, solo otra pasajera, no estaría aquí. Habría mantenido su postura, defendido su decisión, tal vez incluso se habría reído de ello más tarde con la tripulación. No habría pedido disculpas. No en 1.000.000 de años. Lucía lo sabía, y Sofía no podía ocultarlo. Empezó Sofía, pero su voz se quebró. Su boca estaba seca, sus palabras, desaparecidas. Lucía le dedicó una larga mirada y luego tomó su teléfono, escribiendo algo rápidamente. El corazón de Sofía saltó, estaba arreglándolo, pero Lucía lo dejó sobre la mesa nuevamente, sus ojos fríos. No creo que hayas aprendido nada, dijo Lucía, su voz firme. Esto no se trata de tu carrera. Se trata de cómo ves a las personas. Y no creo que eso cambie solo porque tienes miedo de perder tu trabajo. Sofía sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Fue como una bofetada, tajante y definitiva. Abrió la boca otra vez, dispuesta a rogar, de verdad rogar, pero Lucía se giró hacia la ventana. La conversación había terminado. Sofía se quedó allí, temblando, su rostro ardiendo de vergüenza. Los pasajeros cercanos habían escuchado, Elena también, y el peso de sus miradas la aplastó. Giró bruscamente, tambaleándose de vuelta hacia la parte trasera del avión, sus piernas débiles. Había tragado su orgullo, había suplicado clemencia, y no había servido de nada. Lucía había decidido, y no había marcha atrás. Los motores rugieron mientras el avión descendía, las nubes disipándose afuera para revelar las luces extendidas de Barcelona abajo. La cabina vibró levemente, un murmullo bajo sacudiendo los asientos. Los pasajeros se enderezaron, ajustaron cinturones, recogieron equipaje, sus voces un zumbido suave de anticipación. El intercomunicador sonó y la voz del capitán Miguel Torres cortó el aire, firme y serena. Señoras y señores, estamos iniciando nuestro descenso final hacia el aeropuerto de Barcelona El Prat. Por favor,
Aseguren sus cinturones de seguridad y la tripulación prepare la cabina para el aterrizaje. Sofía Morales permaneció en el asiento de la tripulación en la parte trasera, su cuerpo rígido, sus manos apretadas en su regazo. Las palabras apenas la alcanzaron, sus oídos zumbaban con un ruido propio, una mezcla de pánico y temor. Había rogado a Lucía Fernández, tragado cada gramo de orgullo, y no había funcionado. La voz de Lucía resonaba en su cabeza: no creo que hayas aprendido nada, afilada y definitiva, como una puerta que se cerraba de golpe. El avión estaba aterrizando, y con él, su carrera se estrellaba. Lanzó una mirada hacia primera clase, más allá de la cortina a través de la cual apenas podía ver. Lucía seguía allí, en el asiento 1A, probablemente tan tranquila como siempre. El pecho de Sofía se apretó. Quería correr, esconderse, rebobinar todo el vuelo y deshacer ese estúpido momento por un vaso de agua. Pero al avión no le importaban sus arrepentimientos. Seguía descendiendo, el tren de aterrizaje gruñendo al encajar en su lugar. Su tiempo se había acabado. Los otros asistentes de vuelo se movían con rapidez, asegurando bandejas, revisando asientos. Elena Gómez pasó a su lado sin decir nada, su rostro impasible pero sus pasos apresurados. Sofía captó el filo de su mirada: lástima, tal vez, o simplemente agotamiento. No importaba. Nadie la ayudaría ahora. Se hundió más contra el asiento de la tripulación, el metal frío atravesando su uniforme. Ese uniforme, antes un símbolo de orgullo, ahora se sentía como una mentira, un disfraz que no merecía llevar. Las llantas tocaron la pista con un golpe, y el avión se estremeció mientras reducía la velocidad. Algunos pasajeros aplaudieron suavemente, un hábito que usualmente le molestaba. Hoy, apenas lo escuchó. Su estómago dio un vuelco, sus manos temblaban mientras el avión rodaba hacia la puerta de embarque. Cada segundo la acercaba más al final, más cerca de lo que la esperaba afuera. ¿Sería seguridad? ¿Ejecutivos? ¿Una carta en su mano y una caminata hacia la salida? No lo sabía, y eso lo hacía peor. La señal del cinturón de seguridad se apagó con un din, y la cabina cobró vida. Los pasajeros se desabrocharon, se pusieron de pie, se estiraron, alcanzaron los compartimentos superiores. Sofía permaneció inmóvil, con la respiración entrecortada. No podía moverse, no todavía. La cortina de primera clase se abrió, y la vio, un vistazo de Lucía Fernández, aún sentada, su bufanda atrapando la luz. No tenía prisa, no se unía al ajetreo. Solo estaba ahí, perfectamente compuesta, como si fuera cualquier otro vuelo. La garganta de Sofía ardía. Se obligó a apartar la mirada, los ojos le picaban. El intercomunicador crujió de nuevo, y la voz del capitán Miguel regresó, firme esta vez. Sofía Morales, es hora de irse. Su respiración se detuvo. Las palabras no fueron fuertes, pero impactaron como un golpe, resonando en la cabina. Las cabezas se giraron, primero los pasajeros de clase económica, luego los de primera clase, sus ojos encontrándola en la parte trasera. Los sintió a todos, afilados y pesados, como reflectores de los que no podía escapar. Se puso de pie lentamente, sus piernas débiles, su uniforme tensándose sobre sus hombros. El pasillo se extendía frente a ella, largo y estrecho, un camino que había recorrido miles de veces con confianza. Ahora era un calvario. Dio un paso, luego otro, sus tacones haciendo un sonido suave y desigual. Los pasajeros de clase económica se apartaron, algunos la miraban, otros fingían no hacerlo. Un niño señaló con el dedo, susurrando a su madre, pero Sofía mantuvo la barbilla en alto, la cara ardiendo. Primera clase fue peor. El hombre de traje de rayas miró de reojo, sacudiendo la cabeza lo justo para que se notara. La mujer de perla susurró a su acompañante, su teléfono inclinado como si estuviera grabando. El pulso de Sofía martillaba en sus oídos, sus manos apretadas a los costados. Ella había dominado esta cabina, decidido quién recibía las sonrisas,
el servicio, el respeto. Ahora la miraban como un espectáculo, una historia que contarían después con una copa en la mano. Llegó al asiento 1A, sus pasos vacilantes. Lucía levantó la vista esta vez, sus ojos marrones firmes, penetrantes. La respiración de Sofía se entrecortó, pero siguió avanzando, hasta que Lucía habló. ¿Todavía crees que no pertenezco aquí? Su voz era tranquila, controlada, cortando el ruido como una cuchilla. No era fuerte, no era para la multitud, solo para Sofía. Sofía se quedó helada, sus piernas bloqueadas. La pregunta ardió, escarbando en cada decisión que había tomado en este vuelo. Quería responder, defenderse, decir algo, pero no podía. Había perdido ese derecho. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Lucía no esperó una respuesta. Volvió la mirada a la ventana, desestimándola sin otra palabra. Sofía avanzó tambaleante, su rostro ardiendo. El túnel de embarque se alzaba adelante, el aire fresco entrando mientras la puerta de la cabina se abría. Salió a él, el ruido de la terminal apenas perceptible pero en aumento, anuncios, pasos, maletas rodando. Por un momento, pensó que podía respirar, que lo peor había pasado. Entonces los vio. En la puerta de embarque, un grupo esperaba. 2 hombres de traje oscuro, ejecutivos de la aerolínea, lo supo por su postura rígida. Un oficial de seguridad estaba junto a ellos, los brazos cruzados, la expresión impenetrable. Y en el centro, Carlos Navarro, el supervisor de vuelo, con las manos apoyadas sobre una mesa pequeña. Papeles descansaban sobre ella, una insignia brillando bajo las luces, la suya, lo sabía. Su estómago cayó, sus rodillas temblaron levemente. Ya no había escapatoria. Se detuvo, las paredes del túnel cerrándose a su alrededor. Los pasajeros pasaban junto a ella, rozando sus hombros, sus murmullos desvaneciéndose en un zumbido sordo. Estaba atrapada, expuesta, indefensa. Lucía aún no se movía, seguía en su asiento, pero Sofía sentía su presencia como una sombra. Esto era todo, el aterrizaje, el final. Su carrera no solo había terminado, estaba a punto de ser arrancada frente a todos. Las manos de Sofía temblaban mientras daba otro paso, las luces de la terminal cegándola. Había salido de aviones antes, con la cabeza en alto, el uniforme impecable, lista para el siguiente vuelo. Ahora caminaba hacia la nada. Los ejecutivos no se movieron, no hablaron, solo la observaron. Carlos ajustó su postura, con los ojos fijos en ella. El oficial de seguridad se movió, listo. Ella no podía detenerlo. No podía luchar contra ello. El avión había aterrizado, y con él, su destino. El puente de embarque escupió a Sofía Morales hacia la luz brillante y estéril de la terminal del aeropuerto de Barcelona El Prat. El aire fresco le golpeó la cara, cortante contra el calor de su vergüenza, pero no ayudó. Sus piernas avanzaban en piloto automático, cada paso pesado, como si sus zapatos estuvieran pegados al suelo. Los pasajeros fluían a su alrededor, arrastrando maletas y charlando sobre sus planes, gente normal con vidas normales. Ella ya no era una de ellos. El uniforme que antes la hacía sentir alta ahora la oprimía, un vestigio de algo que había perdido. Delante, la puerta de embarque se alzaba como una línea de meta que no quería cruzar. Una pequeña mesa estaba allí, simple y fría, flanqueada por 2 ejecutivos de la aerolínea con trajes oscuros. Sus rostros eran inexpresivos, profesionales, pero su presencia gritaba problemas. Un oficial de seguridad esperaba cerca, con los hombros anchos inmóviles, los ojos fijos en ella. Y en el centro, Carlos Navarro se apoyaba en la mesa, con las manos sobre una pila de papeles. No sonreía, no fruncía el ceño, solo observaba, con la boca en una línea dura. El estómago de Sofía se encogió. Esto era todo. Se detuvo a pocos pasos de la mesa, con la respiración entrecortada y las manos temblorosas a los lados.
La terminal zumbaba a su alrededor, anuncios crepitaban por los altavoces, pasos resonaban, un niño reía en algún lugar, pero todo se desvaneció en un murmullo sordo. Sus ojos se clavaron en la mesa. Allí había una sola hoja de papel, nítida y blanca, junto a su credencial de empleada, la que llevaba su nombre y foto. Podía verla desde allí, Sofía Morales, jefa de cabina. 10 años en ese pequeño trozo de plástico, ahora solo un accesorio en su ejecución. Carlos suspiró, levantando el papel. Sofía Morales, dijo, con la voz neutral, desapegada. Con efecto inmediato, su contrato con Fernández Airlines queda terminado. Las palabras cayeron como ladrillos, pesadas y reales. Ella lo había visto venir, lo había escuchado en la cabina, lo había sentido en el rechazo de Lucía, pero oírlo en voz alta lo hacía sólido. Definitivo. La garganta le ardía, el pecho le apretaba. Terminada, susurró, apenas dejando escapar la palabra. Carlos empujó el papel hacia ella, con los dedos firmes. Este es su aviso oficial de despido, dijo. Incluye los detalles del incidente y las denuncias formales presentadas. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Denuncias, había dicho, en plural. El estómago de Sofía se hundió aún más. Lucía no había sido la única. Los pasajeros también habían presentado quejas, tal vez Elena, tal vez otros que la vieron desmoronarse. Estaba rodeada, acorralada. Alargó la mano hacia el papel, con los dedos rígidos, como si no le pertenecieran. No podía mirarlo, no podía enfrentar la tinta negra que deletreaba su fracaso, pero lo tomó de todos modos, apretándolo contra su pecho. Carlos levantó su credencial a continuación, sujetándola entre dos dedos. Brillaba bajo las luces de la terminal, con su foto mirándola de vuelta, confiada y orgullosa. Una versión de sí misma que ya no existía. Entregue sus credenciales, dijo él, con voz plana. La mano de Sofía se congeló en su cintura, donde el clip de la credencial le presionaba la cadera. La había llevado todos los días, sintiendo su peso como una medalla. Ahora era un grillete. Forcejeó con el clip, sus dedos temblaban, y éste resistió por un segundo antes de deslizarse libre. En el momento en que dejó su uniforme, se sintió desnuda, despojada frente a todos. La colocó en la mano de Carlos, conteniendo el aliento. Él la dejó sobre la mesa sin decir una palabra, como si fuera basura. Su rostro ardió, la vergüenza subiéndole por el cuello. Su acceso a la propiedad de la aerolínea queda revocado, continuó Carlos, ajustando su postura. No tiene permitido ingresar a las áreas de empleados, salas de tripulación, oficinas, nada. La mandíbula de Sofía se tensó. No solo la estaba despidiendo, la estaba desterrando, cerrándole las puertas del único mundo que había conocido. Sus manos temblaron con más fuerza, pero se obligó a mantenerse erguida. Los pasajeros del vuelo pasaban a su lado, algunos lanzando miradas, susurrando. Vio a la mujer de las perlas, con el teléfono medio oculto, grabando. El pecho de Sofía se contrajo, ahora era un espectáculo, una historia para sus redes sociales. Una de las ejecutivas, una mujer con traje oscuro, dio un paso adelante, sosteniendo una tableta. Según la política, dijo, tocando la pantalla, su despido está siendo registrado en la base de datos laboral de la aerolínea. Las referencias futuras reflejarán su terminación por mala conducta. La palabra, mala conducta, golpeó como una bofetada. Las manos de Sofía se helaron, su respiración se cortó. Esto no era solo un despido. Era una sentencia de muerte para su carrera. Todas las aerolíneas compartían registros. Con mala conducta en su expediente, nunca volvería a trabajar en el aire, ni aquí, ni en ningún otro lugar. Espera, susurró, con la voz quebrada. Miró a Carlos, desesperada. No tienes que ponerlo así. Él sostuvo su mirada, con los ojos duros. Puedes decir que renuncié, soltó apresurada, con la voz temblorosa. Di que fue un malentendido.
Por favor. Carlos no se inmutó. Así no funciona esto, dijo, con un tono frío. La mujer con la tableta siguió escribiendo, los suaves clics sonando como clavos en un ataúd. El mundo de Sofía se encogió, la terminal girando a su alrededor. Le había suplicado a Lucía, había rogado por una oportunidad y ahora estaba suplicando otra vez, en vano. Esa decisión ya está tomada, agregó Carlos, con la voz baja, definitiva. Las rodillas de Sofía flaquearon ligeramente, pero se sostuvo. ¿Tomada por quién? Lucía. Tenía que ser Lucía. Ella lo había sellado, cada detalle, cada consecuencia, sin alzar la voz. Carlos se enderezó, ajustándose los puños. Está oficialmente despedida, dijo. Asintió hacia el oficial de seguridad. Acompáñela a la salida. El corazón de Sofía se detuvo. No es necesario, dijo rápidamente, con la voz entrecortada. Puedo irme sola. Dio un paso atrás, el pánico creciendo, pero la expresión de Carlos no cambió. Puedes caminar, o él puede caminar contigo, dijo él, imperturbable. El oficial se acercó, no agresivo, solo presente, un muro que no podía atravesar. La garganta de Sofía se cerró, las lágrimas ardiendo en sus ojos. Se giró lentamente, la humillación cayendo sobre ella como una ola. La terminal se extendía delante, amplia y abierta, llena de gente que la vería desfilar como a una criminal. Comenzó a caminar, sus tacones resonando contra el azulejo, el oficial a un paso detrás. Los pasajeros se apartaban a su alrededor, algunos mirándola, otros fingiendo no hacerlo. Entonces la vio, Lucía, de pie cerca de la puerta de embarque, con los brazos cruzados, observando. Sin burlarse, sin sonreír, solo mirando, con su bufanda atrapando la luz. La respiración de Sofía se entrecortó, pero siguió avanzando, con la cabeza ahora gacha, las manos aferrando el papel de despido. Las puertas de cristal se alzaban adelante, la salida al mundo exterior. Ya había pasado por ellas antes, orgullosa, lista para el próximo vuelo. Ahora se iba sin nada. Lucía se lo había quitado todo, su trabajo, su futuro, su orgullo, y lo había hecho sin pelear. Sofía cruzó la puerta, el aire frío de la noche golpeándola como una bofetada, y las puertas se cerraron tras ella. Todo había terminado. Las puertas automáticas de cristal del aeropuerto de Barcelona El Prat se deslizaron detrás de Sofía Morales con un leve siseo, aislándola de la terminal. El aire frío de la noche la envolvió, cortante y mordaz, tirando de su uniforme. Se quedó allí por un momento, congelada, con el papel de despido arrugado en una mano y su bolso colgando de la otra. El ruido del área de llegada zumbaba a su alrededor, taxis tocando la bocina, maletas rodando, familias gritando saludos, pero todo se desdibujaba en un rugido sordo. Nadie la esperaba. A nadie le importaba. Avanzó tambaleante, sus tacones golpeando el pavimento, hasta llegar a un banco vacío cerca de la zona de recogida. Se dejó caer sobre él, el metal frío contra sus piernas, y dejó caer el bolso a sus pies. Sus manos temblaban mientras alisaba el papel sobre su regazo, pero no podía leerlo, las palabras nadaban, la tinta negra burlándose de ella. Despedida por mala conducta. 10 años borrados, eliminados en un solo vuelo. Se llevó una mano a la frente, con el estómago revuelto por las náuseas. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? El cielo sobre ella se oscurecía, las luces del aeropuerto brillaban con más intensidad contra la penumbra. Los viajeros pasaban a su lado, hombres de negocios con trajes, turistas con mochilas, niños arrastrando a padres cansados. Ellos tenían lugares a los que ir, vidas que vivir. Sofía no. Sacó su teléfono, con los dedos torpes al desbloquearlo. La pantalla seguía en blanco, sin mensajes, sin llamadas. Sus amigos de la tripulación, con quienes se había reído durante las escalas, habían desaparecido. Nadie quería acercarse a ella ahora, no después de haber sido despedida por la dueña de la aerolínea.
Era veneno. Su respiración se entrecortaba, rápida e irregular. De todos modos, deslizó el dedo por sus contactos, desesperada por un salvavidas, alguien, cualquiera, pero cada nombre le resultaba inútil. Ya lo sabían, lo sabía. Las noticias corrían rápido en esta industria. Ella era la azafata que había cruzado a Lucía Fernández, la que lo había perdido todo por un vaso de agua. Sus manos cayeron, el teléfono resbalando sobre el banco a su lado. Lo miró, su reflejo apenas visible en la pantalla tenue, una mujer en un uniforme que ya no significaba nada. Sofía se ajustó el abrigo alrededor de los hombros, la tela azul marino áspera contra su piel. Ese uniforme, impecable, entallado, con su placa, había sido su armadura. Lo había llevado como una corona, caminando por los aeropuertos con la cabeza en alto, sabiendo que pertenecía. Había pasado años en el aire, madrugadas, vuelos nocturnos, largas escalas en ciudades que apenas veía. Era su vida, su identidad. ¿Y ahora? Ahora no era nadie. Ni siquiera podía volver al salón de la tripulación. Sus dedos se cerraron en puños, la rabia burbujeando por encima de la vergüenza. Esto no era justo. Había trabajado demasiado, seguido las reglas, casi siempre, y se había ganado su lugar. No era una mala azafata. Conocía el trabajo, sabía manejar a la gente. Tenía antigüedad, respeto, control. O al menos, eso creía. Pero una decisión, un juicio impulsivo sobre Lucía Fernández, lo había derrumbado todo. La había mirado, decidió que no encajaba, y le dijo que no y ahora estaba pagando por ello. La ironía la golpeó como una bofetada. Había pasado años decidiendo quién importaba en sus vuelos, quién recibía el saludo cálido, la bebida extra, las pequeñas atenciones. Había juzgado a los pasajeros por su ropa, sus asientos, sus actitudes. Los había hecho sentir grandes o pequeños, según su humor. Y al final, lo había hecho con la persona equivocada. Lucía no solo había sido una pasajera, era la dueña de todo. El pecho de Sofía ardía. Se había creído intocable, pero se había equivocado. Una ráfaga de viento atravesó la terminal, fría y cortante, y Sofía se estremeció. Miró su bolso, con el logo de la aerolínea cosido en el costado, desgastado en los bordes por años de viajes. Lo trazó con la punta de los dedos, lenta y temblorosa. Ese logo había sido su vida, su orgullo, su propósito. Ahora era una cicatriz, un recordatorio de lo que había perdido. Cerró los ojos con fuerza, un nudo subiéndole por la garganta, pero lo contuvo. No lloraría, aún no. Entonces, todo hizo clic, repentino y claro. Esto no había sido por agua. Nunca se trató del agua. Se trataba de ella, de cómo veía a las personas, de cómo las trataba. Había mirado a Lucía, callada, sencilla, sin ostentaciones, y asumió que no pertenecía a primera clase. Decidió, sin pensarlo dos veces, que Lucía no merecía el mismo respeto que les daba a otros. Y se había equivocado. Terriblemente equivocada. Lucía no había discutido, no había gritado. Solo dejó que las consecuencias se desplegaran, con calma y firmeza, como siempre hacía. La respiración de Sofía se ralentizó, la realización asentándose pesadamente en su pecho. Había construido su carrera sobre el control, decidiendo quién recibía qué, jugando a ser la reina de la cabina. Pero Lucía le había mostrado otra cosa, el verdadero poder no necesitaba uniforme ni una voz fuerte. Simplemente actuaba. Y Sofía había estado demasiado ciega para verlo, hasta que la aplastó. Abrió los ojos, las luces de la terminal difuminándose a través del velo de lágrimas que ya no podía contener. Sus manos temblaban mientras recogía su bolso, colocándolo sobre su regazo. No tenía a dónde ir, ningún vuelo mañana, ningún horario que revisar, ningún equipo con el que encontrarse. Solo un largo y vacío tramo de nada. La rabia se desvaneció, dejando solo un dolor hueco.
Había perdido más que un trabajo, se había perdido a sí misma. Un taxi se detuvo cerca, con el motor encendido, pero Sofía no se movió. Se quedó allí, el frío calándole los huesos, mientras los sonidos del aeropuerto se desvanecían a su alrededor. Lucía probablemente ya se había ido, alejándose, con la bufanda ondeando, rumbo a su próximo negocio, a su próximo vuelo. No necesitaba ver el final de Sofía. Ya había ganado. Los dedos de Sofía rozaron el papel arrugado de su despido y, por primera vez, dejó que las lágrimas cayeran. Lentas, silenciosas, resbalaron por sus mejillas, empapando su uniforme. No se las limpió. Ya no había nadie a quien impresionar, nadie a quien engañar. Había creído que tenía el control, que podía decidir quién importaba. Pero en un vuelo, un pequeño error, lo había perdido todo. Y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Miró hacia el cielo, oscuro e infinito, y soltó un suspiro tembloroso. Ese es el final de la historia, pensó, como si hablara con alguien allá afuera. Gracias por acompañarme, donde sea que estén mirando hoy. Si les gustó este relato sobre el orgullo y sus consecuencias, denle un pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y suscríbanse para más historias como esta. ¿Qué opinan? ¿Sofía merecía lo que le pasó? Déjenmelo saber abajo. Sus labios se curvaron en una amarga media sonrisa, pero las palabras se quedaron en su mente. La historia había terminado, y ella también.